porastele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por astl.tv. Como pues, ustedes que nos han seguido, recordarán que ya con nuestro invitado de hoy, Jesús Gallegos, que los saludamos cordialmente, que esté con nosotros, destacado internacionalista, él ya nos dio un panorama de cómo iba el proceso electoral a 90 días de la elección. Ahora pues ya estamos a menos de una semana y pues va a ser muy interesante ver sus puntos de vista sobre cómo viene ya el día de la elección, qué repercusiones puede haber. En fin, vamos a continuar la historia, Jesús, donde nos habíamos quedado, porque según recuerdo fue agosto cuando hicimos el programa, y todavía faltaban algunos hechos importantes, como era, por ejemplo, quién iba a ser la pareja de Joe Biden para la vicepresidencia, y va a ser interesante ver unos hechos que se han dado entre agosto y estas fechas ya de octubre. Y bueno, pues como es tradicional, pues vamos a iniciar con una PowerPoint que tenemos, Jesús. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos los televidentes y por supuesto un gusto estar esta ocasión con ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar. Esperemos que no haya problemas técnicos, sobre todo que vamos a incluir unos videos y ya saben cómo es la tecnología medio caprichosa. Entonces nos dice si de repente nos saca el sistema. Yo creo que va a ser interesante ver algunos extractos de los debates que no toda la gente tuvo oportunidad de ver. Y hemos titulado este programa Adiós a Trump. Y pues entrevistamos nuevamente al internacionalista Jesús Gallegos y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros. Y tenemos aquí una introducción que contextualiza. Estamos a menos de una semana de los comicios en Estados Unidos, en medio de la mayor crisis que ha sufrido este país y el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Lejos de la grandeza prometida por Trump, esa nación presenta el mayor número de muertes por COVID en el mundo, se encuentra en recesión desde febrero y con pronósticos económicos sombríos que no se veían desde la Gran Depresión. Lo peor es que los norteamericanos enfrentan esta crítica situación divididos por la polarización y encono político y social que el presidente Trump ha provocado a lo largo de su mandato. Según los altos niveles de desaprobación que presenta el republicano, este 4 de noviembre, al parecer, la mayoría del electorado le cobrará factura. Veamos. Un hecho relevante de la elección fue que Kamala Harris quedó como candidata a la vicepresidencia de los demócratas. ¿Cómo ves esta selección? ¿Por qué piensas que fue Kamala, Jesús? Bueno, hemos comentado que la figura vicepresidencial en los Estados Unidos se expresa en tres términos. Uno, que es de complementariedad a la figura del candidato a la presidencia,
Y esta complementariedad está, por supuesto, para fortalecer aquellas áreas de oportunidad que el presidente o el candidato a la presidencia no tiene. En el caso de Joe Biden, pues es una condición vinculada con minorías, es una condición vinculada, por supuesto, a género, ella es mujer, y también, por supuesto, a los temas. Y por otro lado, una segunda condición tiene que ver con la posibilidad de que esto potencialice en términos generales en la jornada electoral la votación a favor de una fórmula. Estas revisiones también se dan por las formas en que este ejercicio que se ha dado con la vicepresidencia encuentra en Kamala Harris, una mujer que tiene una trayectoria importante en California, que tuvo, por supuesto, también una participación importante en las primarias demócratas hace ya varios meses y que fue quizá una de las que más polemizó con Biden, es decir, la condición de potencializar el voto en estos términos. Y la tercera, y quizá principal en este caso, también tiene que hacerse para diferenciarse de lo que ha sido la candidatura que se ofrece por parte de la oposición, en este caso por Mike Pence. Una oposición que el actual vicepresidente enfrenta en condición de género, en condición, por supuesto, de los temas, en condición, por supuesto, de la popularidad y del arraigo que tiene entre la población. Así que me parece que esta elección se da también como un ejercicio que ya habíamos visto en otros momentos, tuvo a otras mujeres y que también da continuidad a que en esa polarización social que se mencionaba en la introducción, pues identifiquen personajes que precisamente puedan generar puentes de comunicación y atender a través de esos puentes muchas de las problemáticas que se han venido definiendo. Particularmente para el 2020, el tema del racismo, el tema, por supuesto, de la desigualdad, lo que ya mencionabas en la introducción, Enrique, con estos problemas económicos importantes que se observan en el panorama y que también, por supuesto, tienen que ver con los temas de seguridad y en este caso también con el ejercicio que se ofrece desde un ámbito nacional con relación a pues, aquellos sectores poblacionales que han sido damnificados por todos estos hechos lamentables, como ha sido la administración por COVID y otros más. Fíjate, si ves el perfil particular de Kamala, en algunos sentidos, pues es muy opuesto a como es Biden, ¿no? O sea, o sea, que sea la primera afroamericana y asiático-americana, creo que eso es de gran relevancia, o sea, y naturalmente, como ahorita comentas, es también para antagonizar del modo de ser de Trump, que él ha sido racista, ha sido xenófobo, ha insultado, ha descalificado a otras razas, especialmente a los latinos. Creo que es un hecho de gran relevancia, ¿no, Jesús? Sí, y añadir algo más. Cuando yo hablaba de la complementariedad con Biden, algo que se ha mencionado y comentábamos hace unos meses en este programa, era la falta de carisma que al menos ofrece en su discurso político, en su presentación pública Biden. A diferencia de él, Harris es una mujer que ofrece esa empatía inmediata, que ofrece, por supuesto, un contacto con el electorado que Biden no tiene en sí mismo y que además se ha señalado ya en muchos análisis, lo hemos comentado también aquí, en caso de que Biden o Trump ganen, serían los presidentes más viejos y con una condición que la 25ª enmienda en los Estados Unidos permite considerar es que el vicepresidente en turno lo pueda sustituir. Así que pensando en una posible victoria de Biden en circunstancias que por edad, que por condiciones vinculadas con la salud sea afectado, tenemos a una mujer como Kamala Harris que podría ser la primera mujer, como se menciona, afroamericana y de ascendencia asiática también, que logre liderar a esta gran nación. Exacto, creo que es un punto de gran relevancia. No era solamente elegir a una candidata a la vicepresidencia, sino se dice que era también elegir a una candidata a la presidencia. O sea, sobre todo pensando en la edad de Biden. Entonces, este hecho le da todavía más relevancia a esta elección, Jesús. Sí, definitivamente la selección que se hace de Harris para ser compañera de fórmula de Biden es fundamental y quizá justo es a partir de ese momento y de otros hechos que ya nos permitiremos ir discutiendo, que la candidatura del Partido Demócrata ha ido fortaleciendo su presencia en algunos espacios de discusión política en los Estados Unidos, particularmente entre aquellos sectores que se han considerado indecisos o que en algún momento habían tenido todavía una inclinación a favor del Partido Republicano, no de Trump, sino en un momento de esta arquitectura político partidista que ofrecen los republicanos desde hace más de 150 años.
No, fíjate, cuando el programa pasado, pues todavía estábamos muy lejos de los debates, ahora ya tenemos la película completa. Aquí hago una pregunta. Se dice que los debates no influyen ya de un modo decisivo en el electorado y sin embargo, pues es el gran suceso. Yo no me podría imaginar una elección si no hubiera debates. Yo creo que en parte es por el circo que implican o en parte quizás porque influya en los indecisos. ¿Cómo ves este asunto, Jesús? Bueno, definitivamente sí hay dos posiciones a favor y en contra de los debates. En contra nos han dicho que no cambian los votos, que no se tratan temas sustantivos, que no presentan información nueva porque prácticamente pues, los candidatos están en una revisión constante en medios, que son superficiales, que llegan a generar más un show político y que distraen a los candidatos de las campañas, no recolectan fondos, en fin, no podrían ofrecer un rol importante. Sin embargo, a favor y es de este lado que yo también me encuentro y coincido, pues están que se pueden tratar temas polémicos y de contraste entre los candidatos cuando consideramos también el tipo de foro y el formato en el que se dan los debates. Por lo que ha sido la historia de los últimos prácticamente 60 años, desde el primer debate que es transmitido por televisión entre Nixon y Kennedy, aunque no sin dejar de reconocer que siempre hubo debates políticos en los Estados Unidos. También permiten influir en aquellos electores indecisos. Hay que también señalar que esto no se da en un carácter masivo, sino se da en un carácter focalizado, máxime cuando nos encontramos ante elecciones que pueden ser muy cerradas. Este ejercicio de bien nos permite identificar lo que se dice antes, durante y después del debate y contrastar ahora con una sociedad que se informa pues más inmediatamente y que también en este sentido pues el formato ha permitido trazar una serie de tópicos en los cuales se hace énfasis no solamente en el carácter interno, sino también en el carácter internacional de la elección, la capacidad política, el liderazgo, la oratoria. Y quizá a partir de estos debates que fueron presentados entre septiembre y octubre en los Estados Unidos, pues nos encontramos ahora con una fotografía más completa y en este sentido hemos identificado que el debate que se dio, el segundo debate en que se dio entre Trump y Biden, como consecuencia de la cancelación del segundo oficial, pues nos ofreció ya una inclinación de un sector poblacional, al menos en términos de las encuestas, a favor de la figura de Biden. Si bien, y debo señalarlo ahora, esto no se traduce inmediatamente en la derrota de Trump para el 3 de noviembre, ¿no? Todavía hay otros elementos a considerar, pero ya vemos una inclinación que hace unos meses, hace unas semanas no veíamos. Sí, se dice que para quien va de puntero un debate puede ser arriesgado y que para quien va atrás en las encuestas, pues es una oportunidad de poder, pues si no remontar, sí ganar unos puntitos para poder relanzar una campaña, ¿no? Se dice estas virtudes o defectos de los debates. Así es. Y otra circunstancia que además nos permite identificar estos debates es el agotamiento de una parte de los votantes en Estados Unidos, de la imagen que ha demostrado Trump con relación al tema de la raza, con relación, por supuesto, al tema migratorio, al tema de la capacidad de administración de los problemas del Estado estadounidense. Y si bien no hay una visión idílica de que lo pueda hacer mejor Biden eventualmente, sí hay ya una inclinación que ha favorecido, y debemos mencionarlo, a un sector importante de candidatos en el Senado. Hoy tenemos un contraste en donde esta imagen de Trump también ha desgastado a nivel local y a nivel regional a otros candidatos del Partido Republicano, y eso también desde luego importa en esta elección de 2020 en los Estados Unidos. Mira, así llegaron al primer debate. Biden ya se planteaba, pues ya con amplia ventaja en algunos lugares y en otros no tanto. Entonces, pues parecía que era una buena oportunidad para, sobre todo para Trump, de poder demostrar que él podría todavía tener oportunidad de poder encabezar las encuestas. O sea, llegaron así. Y veamos cómo fue el debate, que todo el mundo se puede decir que va a ser recordado este debate por lo caótico que resultó. Y aquí podemos ver un video para quien no tuvo oportunidad de cómo fue el debate. No es muy largo, entonces si lo podemos ver, Jesús. Claro. Here's the deal. Here's the deal.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. I'm not going to answer the question Why would you answer that because question? the question is, the question Supreme Court justice, radical left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? This Who's is on your so, list? right. Gentlemen, I think This we've is ended so this. He's going to pack the unprecedented. court. We have I'm not going to give a list. We have ended this segment. We're going to move on to the second segment. That was really a productive segment, wasn't it? Keep yapping, man. The people understand, Joe. They sure 47 years, you've done nothing. They understand. All right. You used the word smart. So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college. You didn't go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever. The top 40 cities are more violent. We had a moving economy. Even saying beyond the heads and stand by, but I'll tell you. Hasta ahí llega el... ¿Cómo viste este debate, Jesús? Bueno, definitivamente ahí la diapositiva nos ofrece un calificativo con el que coincido, caótico. De alguna manera fue cómico en algún grado ya por la, pues veamos la ironía de la historia de una democracia madura, de una democracia que nos indica que nos encontramos con las estructuras de gobierno más avanzadas y que más se han debatido. Y nos encontramos con personajes en donde la descalificación, en donde de alguna manera la sencillez de palabra, pues llegó hasta un grado pues, prácticamente insultante para el auditorio. Somebody's got to do something about Antifa. Ya nos sacó. Sí, y añadir a este elemento que fue un debate en donde faltaron los controles inclusive por parte del moderador, lo que veíamos aparentemente era una discusión entre hombres pues ya con cierto grado de edad y de ancianidad, me voy a permitirlo decir, sin escucharse, agrediéndose y fue algo lamentable. Lamentable porque nos mostró el nivel bajo de calidad política que se puede también experimentar en los Estados Unidos. Ese debate va a ser memorable también porque pues generó las condiciones para tener una expectativa poco halagueña, realmente, de decirlo, de la figura de Biden. Y no obstante eso, pues va a cambiar la situación cuando se dé el debate de Kamala Harris con Pence y después la cancelación del segundo debate por la situación de salud que tuvo el presidente Trump. Y finalmente el contraste, y esto es lo que me parece a mí más relevante, entre el rol que tuvo Biden en ese debate que acabamos de ver en algunos cortos del mismo y el rol que va a tener Biden en el debate de hace unos días. Entonces nos encontramos con un Biden completamente diferente, más mesurado, un hombre que por esa misma respuesta ordenada, más profunda, más en función de lo que requiere un electorado que está solicitando un cambio en la dirección de los asuntos políticos en los Estados Unidos, podría tener. Y considero que eso es muy interesante porque más allá de la figura de Trump, que fue muy parecida a la que tuvo en el debate anterior, la figura de Biden sí contrastó. Y contrastó también la figura de la moderadora, en este caso, una mujer afroamericana, también más joven que estos hombres, y que a partir de ello dio cuenta de una dinámica distinta, una dinámica que me parece podría permitirnos pensar así, con un grado, lo voy a decir, de mayor certeza, que Trump no tiene asegurada la victoria. Biden podría inclinarse un poco más hacia esta, y justo es ahí donde pues está buscando que la jornada del 3 de noviembre Biden obtenga la suficiencia en votos para ganar no solamente esa preferencia de carácter popular, sino y principalmente la preferencia en el colegio electoral. Muy bien, vamos a continuar a ver si nos dejan, podemos seguir aquí con la presentación. Aquí tenemos esperemos que no haya problema para ver. ¿Sí se ve, Jesús? Sí, ya están las diapositivas.
Justamente después del debate, que fue, si no me equivoco, el 29 de septiembre, Ujú. a los par de días después se da a conocer un hecho que, pues digamos, fue todo un terremoto en la campaña electoral, que Trump salió positivo al COVID. Y eso pues va a generar más, si de por sí había incertidumbre por diversos aspectos que ahorita vamos a ver, el hecho de que el presidente tuviera COVID, pues nunca se sabe, ya una gente mayor con sobrepeso, con comorbilidades, pues tú sabes que el COVID pega muy fuerte, o sea, Ujú. no le pega igual a alguien que está sano o más joven que una gente ya grande con comorbilidades. Entonces eso va a generar una gran incertidumbre. Incluso aquí se ve un esquema de quiénes podrían entrar en la línea de sucesión en caso que hiciera falta el presidente. ¿Cómo viste esta situación, Jesús? Bien, bueno, definitivamente la situación, el hecho que se narra con este positivo que dio el presidente Trump a COVID, pues mostró, entre otras cosas, algunos ejercicios de realidad que el mismo presidente se había aceptado, no, se había impedido aceptar, y tiene que ver, por supuesto, con el hecho de que la vida de los estadounidenses, la vida en el planeta ha cambiado por esta pandemia. Y además de esto, generó una dificultad para algunos organizadores de este proceso político de entender quién y cómo se podría dar la estabilidad de un orden ante circunstancias de contingencia como la que se están viviendo. Me parece, y eso considero que es sumamente relevante, la respuesta de Biden ante este hecho, ¿no? Generarse, por supuesto, primero una respuesta en redes, en medios, esperando que la salud del presidente estuviera bien, es decir, un ejercicio que más allá de lo oficial también muestra esta condición de unionismo que ante las circunstancias más adversas los estadounidenses tienden por converger en puntos importantes. Y también la circunstancia que más adelante se dará por parte de Trump, que reacio a aceptar en algún momento estas medidas de sana distancia, fueron las que lo orillaron a cancelar el segundo debate, cuando precisamente hubiera permitido ese segundo debate, quizá que él expusiera una figura presidencial más empática con un sector de la población estadounidense que ha sido afectado directamente por COVID, ¿no? Con las muertes y las personas que han perdido el empleo, entre otros temas. Sí, Me parece que fíjate, sí, sí, perdón, perdón. ahí pierde Trump, en esa parte pierde Trump lo que podía haber ganado, de alguna manera, con esta empatía que se generó, y por otro lado gana Biden. Y este segundo debate, aunque no se dio, nos dio muchos elementos. Claro, fíjate, el hecho de que pudiera Mike Pence sustituir a Trump, pues le va a dar relevancia a este segundo, al debate vicepresidencial, ¿no? Cobró más relevancia este hecho, más curiosidad para ver cómo actuaba Mike Pence, porque había muchas dudas sobre su comportamiento. Luego, el hecho de que Trump estuviera nada más, o sea, cuando se hospitaliza a alguien de COVID, quiere decir que sí tuvo cierto nivel de gravedad. Tú sabes que mucha gente le da COVID y lo puede superar incluso en su casa, porque le da de una manera leve, no tiene síntomas fuertes. Pero el hecho de que ameritara la hospitalización de Trump quiere decir que sí tuvo pues cierto nivel de gravedad. Y cuando se da estos casos, o sea, debió haber estado 20 días en el hospital. Él solo estuvo 3 días. O sea, cuando alguien le da leve, pues normalmente está 15 días y sale ya nuevamente. Y Trump al tercer día, él dijo, no, o sea, sin saber realmente un reporte médico oficial, él ya se dio de alta y ya ves, aquí sale la imagen de que se quitó el cubrebocas, lo que revela lo que estás diciendo, esa falta de empatía con los contagiados de COVID y toda esta falta de medidas preventivas que él desde un principio despreció. Todo eso, yo lo veo como que se dio otro balazo en el pie, porque de por sí había sido acusado no solo por sus rivales políticos, sino por epidemiólogos, de que pues no podía, de que se tenían que tomar medidas muy severas para evitar la propagación del COVID, y justamente Trump no lo hizo. Sí, y eso es lo que yo menciono. Cuando se da a conocer el hecho de Trump que da positivo a COVID, hubo una atmósfera durante algunas horas, y yo me permitiría decir un par de días, en donde hubo preocupación genuina
por quién sucedería Trump, lo que implicaría en su salud y su núcleo familiar. Y en este sentido hubo declaraciones en redes sociales que de alguna manera permitían un grado de reconciliación con todos estos elementos. Y Trump desaprovechó esa oportunidad Exacto. con todas estas acciones. Eventualmente, con su pues decisión de no participar en el segundo debate, como fue corregido a través de una condición virtual, pues también perdió otra oportunidad. Así que esos desaciertos van a sumar a favor de Biden, y esto es lo que le va a permitir a Biden llegar a un tercer debate o a un segundo debate ya en estricto sentido, como el que vamos a analizar en los momentos. Sí, ya para terminar el primer debate, ya que lo comentas, a mí me sorprendió que Biden pues no se amilanó. Ya ves que hasta los apodos que le ponían, de que era muy pusilánime, muy lento, ¿no? Dormilón, en fin. Y desde el primer debate Biden se vio agresivo, no se dejó intimidar por Trump. Y sin embargo, bueno, pues ambos fueron muy criticados. Y en ese contexto, pues llega el debate vicepresidencial, donde pues la gente pues esperaba que hubiera un cambio. Y vamos a ver un fragmento de ese debate para que la gente vea cómo contrastó mucho con el debate que vimos, que fue un diálogo de sordos realmente el primer debate presidencial. Veamos cómo fue el segundo. Esperamos que no nos vuelva a sacar el sistema. Si nos saca, pues ni modo, tendremos que volver a maniobrar. A ver, veamos este debate. Susan, this is important. Susan, I want to have to add, weigh in Mr. Vice President, I'm speaking. I have to I'm weigh speaking. Whatever the Vice President is claiming the administration has done, clearly it hasn't worked. When you're looking at over 210,000 dead bodies in our country, American lives. President Trump and I trust the American people to make choices in the best interest of their health. We're about freedom and respecting the freedom of the American people. Let's talk about respecting the American people. You respect the American people when you tell them the truth. If the doctors tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it. Absolutely. But if Donald Trump tells us that we should take it, I'm not taking it. The fact that you continue to undermine public confidence in a vaccine, if the vaccine emerges during the Trump administration, I think is unconscionable. And Senator, I ask you to pause. And certainly contrast with Helker, but also look at Donald Trump paid $750 in This man, it's a job. He's paid $10 million in taxes. doesn't speak. The important if you see the truth. You don't we can conversate, okay? You lost it. With China, Biden never fought it. I've been shooting this China for decades. China is the leader of the coronavirus. In office, it was Donald Trump and President Michael Pence. Speaking, right? Is So I'll repeat ¿Cómo viste este segundo debate, Jesús? Vaya, pues mira, fue un debate que definitivamente de los 9 temas que se trataron en segmentos de 10 minutos cada uno aproximadamente, permitieron establecer varios aportes a la discusión. Uno tiene que ver con la unión nacional. Ambos candidatos, particularmente cuando se mencionó el caso de Mata Brawley, al final, pues enfatizaron esta idea precisamente vinculada con algunos otros valores: justicia, libertad, seguridad, y uno que es principal en este ejercicio fue el de confianza. Me parece que el debate permitió atender esos aspectos y se vinculó no solamente lo nacional, lo que estaba viviéndose en temas de racismo, en temas vinculados, por supuesto, con la economía y salud, sino también una esfera internacional. Quizá ahí la mención a China fue la más identificada. No obstante, hubo también una referencia al tema migratorio desde Centroamérica, particularmente con los Dreamers. Me pareció un debate equilibrado en esos términos, no dejó de haber algunos roces. Sin embargo, también nos permitió ver la calidad, en este caso, de quienes son los compañeros de fórmula para atender la problemática nacional de Estados Unidos hacia los próximos 4 años. Y en este ejercicio yo puedo señalar que independientemente de que gane Biden o que gane Trump en las elecciones inmediatas que se venían el 3 de noviembre, lo que tenemos ahí es una serie de figuras en Harris y Pence que eventualmente
pese a sus diferencias inmediatas que pueden ser identificadas en lo superficial, en el fondo encuentran una comunión con los intereses generales de los Estados Unidos. Y esto da alguna certeza a una parte del electorado, que finalmente, como señalábamos en algún momento, en la historia de los Estados Unidos, de 48 vicepresidentes que ha existido, 14 de ellos han llegado a obtener la presidencia. Qué buen dato. Ocho por situaciones de enfermedad o los asesinatos. Ustedes recuerdan el asesinato de Kennedy, que permitió que Johnson llegara, o la muerte en un momento de Franklin Delano Roosevelt. Y 6 más lo han hecho por elección inmediata. En esta circunstancia nos encontramos con que estos 14 vicepresidentes, como decía en su momento el segundo presidente de los Estados Unidos, que también fue vicepresidente, John Adams, perdón, establecía, no soy nada, pero puedo serlo todo. Y al serlo todo significa que puedan ocupar esta figura presidencial líder del Ejecutivo. Otro elemento que también es muy valioso y que me parece importante destacar de este segundo debate vicepresidencial tiene que ver con el entendimiento de la derrota o la victoria. Y aunque los dos, Pence y Harris, establecieron en algún momento pues una posición neutra con relación a lo que ha establecido el presidente Trump de no reconocer el resultado y generar con ello un grado de inestabilidad, lo que sí importa aquí es la integridad del proceso electoral y vale la pena mencionarlo de una forma más profunda. Esa integridad no está al vaivén del interés de la mayoría del pueblo, sino el interés prácticamente del establishment, que es el que está definiendo particularmente este proceso electoral. Yo pienso que ahí también vamos a encontrar en este debate vicepresidencial un criterio religioso muy, muy, muy interesante que fue identificado primero en Pence y en segundo momento con Harris. Y lo que nos permite es dar cuenta de cómo la religión y las creencias también participan de todo este proceso, particularmente porque, como se mencionó en algún grado, muchos de los posibles electores a favor de Trump son precisamente personas mayores, muy creyentes y que participan de un conservadurismo bastante claro. Y por otro lado, pues muchos de los que apoyan a Biden no dejan de tener esas características, aunque con un carácter más liberal. Pero fíjate, centrándonos en el debate, se esperaba mucho de Kamala, dadas las cualidades que ya se han señalado, y de Pence no se esperaba mucho. O sea, porque pues tiene un perfil como que más burocrático, ¿no? Más como muy serio y hasta cierto punto sorprendió Pence porque todo el mundo esperaba que Kamala pues lo noqueara rápidamente o que al final que Pence pues quedara totalmente en la lona. Y sin embargo, pues se dice que ni Kamala fue todo lo que se esperaba y Pence fue mucho más de lo que se esperaba. ¿Cómo viste este asunto? No, coincido en esa valoración. Y me parece que tiene que ver menos con lo que Kamala Harris hizo y más precisamente con esas expectativas, por todo lo que mencionábamos hace unos minutos, con su trayectoria, con su figura, con todo lo que ella en un momento representa. Pienso, y aquí me parece muy importante, que también los debates a la vicepresidencia permiten un contraste con relación a la manera en que se está entendiendo por parte del círculo cercano a cada uno de los candidatos la forma en que se piensa gobernar. Y aquí, vuelvo a señalarlo, no me da a mí ninguna lectura que sea tan radical cuando vemos esa última parte del debate entre los candidatos a la vicepresidencia y que ambos coinciden y son contundentes en que la unión nacional debe construirse independientemente de quién gane o quién sea derrotado. Y que esa unión nacional es lo que permitirá o la grandeza de América o el liderazgo de América hacia los próximos años. Y en este sentido debemos preocuparnos todos los demás. Exacto, precisamente por ese acuerdo resulta superior el debate vicepresidencial al primer debate entre Trump y Biden, que finalmente el primer debate fue simplemente reflejar lo que ha pasado en Estados Unidos, esa falta de unidad, la polarización, el encono, y creo que es el valor que tiene ese debate. O sea, a lo mejor a mucha gente no le gustó o lo ve de una manera despreciativa, pero si lo ves históricamente, ese primer debate, para mí su gran relevancia es haber reflejado la situación que vive Estados Unidos.
que ahorita pues la tenemos muy presente, pero a lo mejor en 20 o 50 años, pues a lo mejor a la gente se le olvidó y ese es un testimonio de lo que era Estados Unidos. Y luego este segundo debate vicepresidencial, pues quizás es más paradigmático de cómo deben ser los debates, ¿no, Jesús? Sí, ¿cómo deben ser los debates? Pero insistir aquí en esta parte que importan los otros elementos de ese mismo debate. El moderador, importa el formato, importa, por supuesto, en este caso, los acuerdos de cada uno de los grupos de campaña que van definiendo esos formatos y, desde luego, también en este caso, el compromiso que se va asumiendo con cada una de estas figuras. No es lo mismo la figura de Harris en su trayectoria que la de Pence, que también llegó a ser gobernador, ¿no?, de su estado. Así que nos encontramos ante una oportunidad también de revalorar esto que se conoce como la democracia americana y que eventualmente nos da esos contrastes. Insisto yo en que esta evaluación del debate a la vicepresidencia nos mostró algunos positivos que habíamos dejado, como acabas de mencionar, de identificar en el debate presidencial, en el primer debate que se dio a finales de septiembre. Y por otro lado también nos ofrece el imperativo de reconocer los límites de esos debates. Es decir, no se pueden tratar todos los temas con la profundidad que deseáramos. Y lo que sí se exige en un momento es un mayor seguimiento, un mayor ejercicio ciudadano por parte de quienes van a votar. El dato que vale también revelar y que en este sentido importa es que a diferencia de debates presidenciales o a la vicepresidencia que en otros años electorales se han tenido, los de 2020, por muchas razones, han elevado significativamente el número de personas que lo siguen. Y esto nos hace énfasis en esta importancia que tiene informarse de los debates y de lo que está pasando en ellos. Claro. Y quizá en este último dato es donde encontramos la utilidad del tercer y último debate, o el segundo debate, en estricto sentido, entre Trump y Biden. Sí, ahorita vamos a ese debate. Mira, aquí hay algunos hechos relevantes, algunos ya se han comentado, como lo que fue la cancelación del siguiente debate, o sea, lo que iba a ser el segundo, que en realidad se canceló porque Trump no quiso que fuera virtual. Luego también fue interesante el exabrupto de Trump en una entrevista televisiva de que se enojó y ya se paró el debate y luego él cumplió la amenaza de dar a conocer los pormenores de ese debate. Luego lo del fantasma de la injerencia externa, de que se ha revelado que Irán y Rusia están interfiriendo con los votantes, que los están intimidando de alguna manera para que voten por Trump. Y lo que tú ya comentabas también, que tiene relevancia postelectoral, sobre la nominación de una magistrada afín a Trump, que es conservadora. Entonces, de estos hechos, ¿cómo los analizas, Jesús? Bueno, son hechos que permiten identificar la complejidad y en otro grado, me podría decir, la síntesis de lo que han sido estos meses de seguimiento del proceso electoral en los Estados Unidos. Los problemas que se acompañan a los registros de información, de inteligencia. Tuvimos hace 4 años el caso de Russia Gate, tuvimos otros elementos vinculados, por supuesto, con Corea del Norte en ese momento. Ahora tenemos a Irán, tenemos, por supuesto, una lectura que se hace con relación a los miedos que al interior de Estados Unidos existen con relación al intervencionismo extranjero y que estaban desde el federalista, ¿no?, desde hace más de 200 años presentes. Los asuntos vinculados a la personalidad de Trump y pues, cómico que llega a ser a veces ese ejercicio suyo de declaraciones en prensa, en radio, repetidas en redes sociales, y que no obstante ello, pese a ese tipo de hechos, hay que mencionar que la desaprobación de Trump no ha sido afectada de forma que hoy ofrezca una baja constante. Se ha mantenido, es decir, ese grado de desaprobación. De alguna manera hay una tolerancia social en los Estados Unidos a entenderlo, que esa es su personalidad y que eso es de alguna manera lo que lo ha llevado a ser el presidente de los Estados Unidos con las características que conocemos. Y finalmente, lo que a mí me parece más relevante por términos estructurales, términos por supuesto de carácter constitucional y que tiene que ver con la legalidad y el orden político estadounidense, tiene su referente en la figura de la juez Barrett, que al ser en este caso aprobada su nominación para
participar de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos permitiría pensar en el largo plazo por lo que significa un puesto vitalicio y particularmente cuando Trump también ha nombrado a otros 2 miembros de este magno tribunal estadounidense. Así que podríamos pensar en una frase que quiero expresarla de forma muy clara. Un Estados Unidos sin Trump, pero trumpista. Claro. Es decir, que todas las estructuras, en este caso el Senado, que se puede mantener a favor del Partido Republicano, el Poder Judicial con una presencia importante del Partido Republicano, estos jueces, gobernadores republicanos, que tienen en sí una cercanía a esto que hemos conocido como el trumpismo, ¿no? Esta visión conservadora, nativista, una visión, por supuesto, nacionalista, con otros elementos beligerantes hacia el exterior. No, y lo que comentabas más al principio de cómo, pues, si se llegara a generar un conflicto postelectoral y se judicializara la elección, es muy relevante que la correlación de fuerzas en la Corte le favorezca a Trump. Y pues ahora sí que si se diera un resultado muy cerrado, pues se pueden producir escenarios inéditos en las elecciones, Jesús. Totalmente, totalmente. Y eso lo hemos visto con el tema del año 2000, con la elección de Florida, y que en el año 2020 la situación puede ser dada en Pensilvania, en Ohio quizá, y en Georgia, que son estados que pueden influir significativamente en una posible victoria de Trump, o por último, Carolina del Norte y Wisconsin. Este último yo lo veo más alejado. Sin embargo, dejaría a 3 estados en este orden, Ohio, Georgia y Carolina del Norte, como aquellos que, insisto, y podríamos ya verlo en algunas semanas, le darían la victoria de lograrla a Donald Trump. Y recuerda mucho House of Cards, ¿no? Que esta ficción que parecía muy apocalíptica, pues no está tan alejada de la realidad de lo que pudiera darse, ¿no? Totalmente. Ahorita que Ya mencionas veremos los estados, ¿no? Ya veremos a mediodía del 3 de noviembre cómo van los resultados y quizá por ahí de las 6, 7 de la tarde, hora de México, ver qué es lo que nos dice Ohio particularmente. Luego, mira, creo que es importante destacar lo del factor COVID en la elección, porque uno de los factores para ver la desaprobación que tiene Donald Trump, que llega a la elección con un alto nivel de desaprobación, que haya más de 200, o sea, en septiembre fue cuando se llegó a 200,000 muertos. También es un factor que está influyendo en que mayor gente esté votando por correo o que esté anticipando su voto, Jesús. Sí, se está dando ese hecho y además se está dando un hecho de desaprobación o de molestia con Trump, ¿no? Hay un voto de castigo por la forma en que se ha gestionado la pandemia en los Estados Unidos. Si bien esto es cierto, pues ya hemos tenido una serie de evaluaciones con relación a este tema, particularmente por los efectos de COVID, no solo en Estados Unidos, en el mundo, y lo que hemos identificado, y lo voy a decir como una propuesta ahí para la polémica, inclusive pues para generar un debate con el auditorio y que nos puedan eventualmente replicar en redes, es que este tipo de hechos beneficia más a públicos conservadores, porque precisamente ante el miedo que genera la muerte se buscan más controles por parte del Estado, se busca más participación. Y esto podría tener un efecto boomerang en los Estados Unidos, porque eso significaría que se estableciera un ejercicio de autoridad más en los términos que Trump eventualmente podría optar y no necesariamente en los que Biden ha formulado con relación al tema de COVID, ¿no? La restricción en las fronteras, los vuelos, todo lo que hizo Trump y que Pence también mencionó durante el debate entre los vicepresidentes. Pero mira, y es provocador pensarlo así. Pero fíjate, se podría pensar así, pero recuerda todas las manifestaciones que ha habido contra el uso de cubrebocas y de medidas restrictivas. O sea, pareciera que o sea, la clientela de Trump es aquella que es reacia a que haya medidas prohibicionistas, restrictivas por lo del COVID. Y de hecho el comportamiento de Trump así es, o sea, y de los populistas en general en el mundo, ya que si abrimos el abanico del mundo, como señalas, en general los gobernantes populistas han sido contrarios a medidas restrictivas y pareciera que responden a su clientela, o al revés, ellos le dan línea a la clientela de que
pues como menospreciaron el COVID, pues decían, no, pues es una gripe pasajera y no hay problema, y como hay gente que sí lo ha sufrido de ese modo, pareciera que el modo de gestionar la crisis favorece a su clientela dura, pero la mayoría de las personas sí le tienen miedo al COVID y sí critican el modo en que los populistas están gestionando. Sí, por eso insisto, es provocadora la tesis porque puede tener un efecto boomerang. Y en este sentido, que se dé este tipo de respuestas precisamente porque es ahí donde encuentran un cumplimiento de lo que yo mencionaba hace un rato, que es un ejercicio de sus libertades. Así que ante las restricciones que puede poner el Estado, viene el ejercicio de libertad y ahí gana Trump en ese sentido. Pero ¿cómo viste el segundo debate? Se habla de que pues, tuvieron dos momentos. Primero Biden fue un buen momento que tuvo en relación con el COVID, pero luego en un segundo momento Trump también se anotó varios puntos a su favor, al grado de que se habló de un empate. ¿Cómo viste este segundo Bueno, debate? yo trataré de hacerlo personal este ejercicio reflexivo del debate del 22 de octubre. En lo personal, yo no vi tan atractivo ni con tantos positivos a Biden. Me pareció más un guión que siguió ahora sí, un guión que le permitió establecer un posicionamiento que inicialmente lo diferenciara de Donald Trump, pero no lo vi con ese carisma ni con ese ejercicio de liderazgo. De hecho, hubo varios momentos en que dudó, hubo varios momentos en que estuvo tentado a caer en pues la serie de descalificaciones que Donald Trump lo invitaba a establecer, ¿no? Como fue en el primer debate. Y en segundo lugar, yo no vi tan débil a Donald Trump, lo vi como es Donald Trump, ¿no? Un personaje errático, un personaje que termina por ofrecer siempre una caricatura de muchos temas y que por lo mismo resta seriedad al punto de que pues es Trump y se define como una frase, no lo vamos a cambiar. Entonces, yo lo que sí observo de este segundo debate, no obstante ello, es que permitió en estas condiciones que Biden se mostrara más en un ámbito estructural, en un ámbito que permite guiarse, escuchar a los demás y a un Trump que sigue sin escuchar, ¿no? Que sigue pensando que él tiene la razón y que solamente requiere personas a su lado que establezcan una continuidad de esto que él da como su realidad. Así que yo lo que sí observo de este segundo debate es la posibilidad de que Biden, entre aquellos indecisos, lo ubiquen ahora sí como alguien que pueda ser quien atienda a otro tipo de peticiones. No obstante, pues esto ya lo veremos en la jornada del 3 de noviembre. Y definitivamente yo nunca vi que Biden tuviera oportunidad de noquear en algún grado, ya sea knockout técnico o knockout permanente a Donald Trump, ¿no? Lo vi. Aunque el que necesitaba noquear era Trump, porque él llegaba con desventaja a las encuestas. Pero no me preocupa Se eso. hizo, y coincido contigo, se hizo ver, si no mal, lo puso contra las cuerdas cuando le hizo algunos señalamientos, sobre todo de su pasado, de que aprobó leyes que eran represivas, y cuando le decía, oye, pero es que tú en 47 años no has hecho nada. O sea, hubo momentos que incluso Biden pues, se titubeó y se quedó callado. Esos eran los momentos como que cuando ya tienes a alguien contra las cuerdas, tienes que darle el knockout para tirarlo, y no lo hizo Trump. No. Y Biden también, y fíjate, Biden desaprovechó justamente cuando se trataron los temas del racismo y de cómo pues Trump ha promovido que haya más violencia racial. No lo hizo Biden, o sea, yo lo vi muy pusilánime, muy taciturno en esos temas, Jesús. Totalmente, y en economía otro tanto, ¿eh? Es decir, tiene un guión con el cual ha trabajado, de la forma en que se debe dar el proceso de industrialización, de competencia hacia los próximos años en los Estados Unidos, particularmente frente a China, pero no es muy distinto de lo que ya ha señalado también Trump, ¿no? Así que yo tendría mis reservas sobre esa ventaja que se dio casi hasta de 10 puntos a favor de Biden. Sí observa una ventaja, pero no oscila más allá de los 4 puntos, y esto es riesgoso. Bueno, finalmente llegamos así aquí a algunos pronósticos de cómo se ve la votación. Según esto, pues hay una serie de
de, de estados indecisos que pueden ser decisivos para la elección. Se dice que bueno, pues si gana Biden, los estados de Michigan, Wisconsin, Pensilvania, podría ser ya muy definitivo el triunfo de Biden. Está también el caso de Florida, el caso de Arizona. ¿Cómo ves este asunto de los estados indecisos y que Bueno, pueden ser decisivos? definitivamente no es ni una decena de estados. Son muy importantes por el número de votos que ofrecen para el colegio electoral. En 2016 encontramos que Wisconsin, Michigan y Pensilvania fueron los que dieron la victoria a Donald Trump. En 2020 considero que puede ser Ohio, Arizona y Carolina del Norte. En este sentido, pues ya hay una diferenciación entre estos propios estados, pero también nos permiten señalar este pluralismo que ha caracterizado a los Estados Unidos y que eventualmente es el que nos ofrece los contrastes necesarios. Más allá de ver en el ámbito nacional las diferencias entre California y Nueva York, es quizá identificar al interior de Ohio las diferencias entre republicanos y demócratas, al interior de Carolina del Norte, al interior de Wisconsin, las formas en que se están dando estas adscripciones y la manera en que están estas poblaciones de electores definidas, así como está identificada en la diapositiva, mujeres, adultos mayores, afroamericanos, blancos, y que también quizá, y en el fondo lo que nos estamos encontrando es con una serie de temas en los que hay un sinfín de intereses y que necesitamos establecer para un análisis más detallado y quirúrgico cuál es el interés común a todos ellos. El orden político, el crecimiento económico, la seguridad de las amenazas desde el exterior que provengan desde diferentes puntos, Rusia, Corea, Irán, en fin. Y a partir de ello también permitiéndonos señalar, y eso creo que es muy valioso, desde México, cómo nos afecta esta situación, particularmente cuando los migrantes irregulares de procedencia mexicana fueron utilizados en 2016 como un bulto para ser golpeado sistemáticamente por el entonces candidato Trump, después presidente, y cómo estamos siendo vistos en nuestro país ante este vecino que, y hay que decirlo con toda puntualidad, Enrique, en ninguno de los dos debates, y en el debate, por supuesto, a la vicepresidencia entre Harris y Pence, México fue mencionado más allá de un par de veces. Es decir, no tenemos esa relevancia para ellos, y eso también me preocupa. Bueno, ya ese es un tema que tendría que ver con pues, la política de Estados Unidos con los países de América Latina, ¿no? Habría que ver ese tipo de agenda que ahora traen, sobre todo ya en esta época de la posguerra fría. Pero fíjate, recordando un poco la elección del 2016, se habla que, bueno, Hillary Clinton iba adelante en las encuestas y hasta cierto punto, pues fue sorpresivo el triunfo de Trump, porque pues también ella le llevaba, claro, menos ventaja que Biden, pero pues no se tomaba en cuenta justamente cómo estaban en los estados. Pero a diferencia de esas encuestas de hace 4 años, Biden sí lleva ventaja en estados claves, y como podría ser Pensilvania, como podría ser Michigan, como puede ser Wisconsin, y que por esa razón se dice, bueno, pues Biden puede ganar, a menos que Trump pudiera dar un vuelco, o por ejemplo que ganara Florida, que ganara Arizona, donde pues está más cerrada la elección. ¿Cómo ves este asunto? ¿Crees que Trump tenga alguna posibilidad de ganar? Bueno, definitivamente la posibilidad en términos estadísticos está, y en términos de tendencias históricas. Hace unos meses era más evidente que esa posibilidad era amplia con relación a lo que habíamos identificado en 2016 y 2020. Hoy se vuelve algo o un tema mucho más polémico, mucho más discutido, porque las condiciones que ha mostrado Biden en las últimas semanas permiten asegurar no su victoria, sino la derrota de Trump. Y son dos lecturas distintas. Así que lo que tendríamos que permitirnos pensar, considero, es los efectos de una derrota de Trump para el orden político, económico, social en los Estados Unidos y lo que significaría, vamos a ponerlo así, en un mundo post-Trump, ¿no? En un mundo post-Trump y post-COVID, en donde tendremos que establecer reglas del juego, de participación, de colaboración, y que el interior de Estados Unidos signifique una disminución de la polarización social por el tema racial, un fortalecimiento de la economía a través de una mejor gestión
que ofrezca un discurso liberal, pero con los elementos necesarios para evitar crisis. Y desde luego, desde el ámbito de la seguridad, pues una serie de acciones multilaterales e institucionales. Entonces, el mundo post-Trump tampoco es sencillo y no es fácil de pensar para un personaje que como Biden, pues también tiene sus limitaciones. ¿Crees que puedan los republicanos perder el Congreso? O sea, muchos dicen que es tal el voto de castigo frente a Trump que no solo va a perder la presidencia, sino que los republicanos puedan perder el Congreso y que sería una derrota histórica similar a otras épocas, Jesús. Sí, el Congreso, pensando específicamente en el Senado, lo veo muy poco probable. Veo que quedará con altas posibilidades de que sea el Senado todavía a favor de los republicanos. Lo que sí se va a mantener es la derrota en la Cámara de Representantes. Y eso nos genera también un elemento para esta evaluación del mundo post-Trump, de darse. Y es que si llega a gobernar un presidente como Biden, tendrá un Congreso dividido, particularmente en la Cámara de Senadores, y que esto no facilitará necesariamente las condiciones de gobernabilidad que se requieren. Por otro lado, de llegar a ganar Trump, por supuesto que la desaprobación social del electorado se mantendrá, y aunque tenga un Congreso dividido, esto le va a generar, pues continuar un poco en la dinámica que viene teniendo él en los últimos 2 años, ¿no? Después de las elecciones de 2018. Así que me parece que un Congreso dividido afecta más a una administración como la de Biden que a una administración como la de Trump. Claro. Oye, pues Jesús, se nos está acabando el tiempo. Pues yo pienso que Biden sí va a ganar. Mi incógnita es saber si puede ganar el Congreso o no lo va a ganar, porque pues, el Senado realmente no son muchos la diferencia que hay entre demócratas y republicanos. Yo sí le veo una posibilidad de que ganen los demócratas. Pero en fin, no sé, alguna palabra final, ¿qué pronóstico darías? Bueno, yo la palabra final es que nos encontramos, independientemente de quien gane, ante la necesidad de discutir en los próximos meses y años si tenemos desde México hacia Estados Unidos un vecino distante o tenemos un socio confiable. Y eso dependerá en gran medida de quién llegue a la presidencia. Claro. Amigos, pues agradecemos mucho su presencia en Contrapunto TV, agradecemos mucho a Jesús Gallegos, su análisis, creo que nos enriqueció mucho, me gusta mucho platicar con él porque se aprende de alguien que está especializado en esos temas, y pues los invitamos para el próximo miércoles que estén con nosotros aquí en Contrapunto TV, que como ustedes saben se transmite todos los miércoles a las 13 horas. Gracias, Jesús. Hola, excelente tarde a todos. Hasta la próxima. Aztele.tv Aztele.tv Aztele.tv